Más adelante en KTVB en español, una nueva rotunda llegará a Nampa, pero no todos están contentos con esta decisión. Te decimos por qué más adelante. Y después de una semana cálida y seca, el fin de semana llega con un clima más activo. Les tendré esos detalles en camino. Y un nativo de Idaho fueron seleccionados para jugar en la NFL. Descubra el destino de estas estrellas en breve. Gracias por acompañarlos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. El Colegio de Idaho informa que a uno de sus estudiantes se le revocó la visa internacional. El Colegio de Idaho indica que aproximadamente el 15% de su población estudiantil está compuesta por estudiantes internacionales. No está claro por qué fue revocada la visa. A principios de este año, la Universidad de Idaho dijo a KTVB que a 2 de sus estudiantes internacionales también se les revocó la visa. Una ex administradora de Boise State demanda a la universidad por discriminación de edad y represalias. Lisa Gardner dice que fue removida tras defender a colegas mayores y denunciar una relación inapropiada entre un funcionario y una empleada joven. Afirma que no se investigó su queja y se le negó aplicar a una nueva posición tras la eliminación de la de ella. Busca más de $2.5 millones de daños. Boise State no ha comentado sobre esta situación. Está celebrando el 85 aniversario de Farmway Village. Es un complejo de viviendas asequibles en el condado de Cañón, parte de la Autoridad de Vivienda de Caldwell. Es casas de más de 1,000 personas cada año, incluyendo a muchos de los campesinos. Originalmente se llamaba el Campo de Trabajo de Caldwell. Fue construido por el gobernador federal bajo el programa de New Deal del presidente Roosevelt para personas desplazadas durante la Gran Depresión. El lunes, la comunidad de Caldwell se reunió para recordar por qué Farmway Village significa tanto para ellos. Para mí es muy importante porque yo estaba aquí el domingo festejando con mi familia y miré a niños jugando afuera, y es importante. Quiere decir que la comunidad se confía unos a los otros y se siente bonito mirar que los niños andan afuera y no nomás en las computadoras o en sus teléfonos. Hay una lista de espera de aproximadamente un año para quienes desean mudarse a esta vecindad. Para reducirla, la Autoridad de Vivienda está trabajando para ampliar el número de viviendas en la propiedad en la próxima década. Una nueva rotunda llegará a Nampa en un esfuerzo para mejorar el flujo de tráfico. La ciudad instalará una cerca de la fábrica de azúcar en Northside y Carter. La ciudad hizo una encuesta con los residentes a principio de este mes, preguntándoles si deseaban una rotunda. Recibieron solo 16 respuestas, pero la mayoría fueron positivas. Así que la ciudad lanzó su plan, pero desde entonces han obtenido respuestas mixtas en las redes sociales. Sin embargo, la ciudad dice que el retraso promedio de la luz es de 67 segundos. Con esta rotunda dicen que se espera reducir este retraso a 16 segundos. Eso significa que cada persona que viaja por aquí durante las horas más ocupadas podemos devolverle casi un minuto entero de su día. Lo que escuchamos de nuestros ciudadanos es que mejorar el flujo en y través de Nampa es una de sus principales prioridades. El proyecto costará $6.1 millones. La ciudad dice que se pagará principalmente con una subvención federal. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ahora, viendo las condiciones que vimos para el viernes, vimos las nubes empezando a incrementarse ya que llegamos por la tarde, y eso fue por un sistema que nos empezó a llegar tarde, y eso va a continuar a moverse hacia el este y nos va a traer lluvia, posiblemente tormentas eléctricas, y también es posible que el viento también empiece a incrementarse al llegar el sábado y el domingo, y esta va a ser el sistema que va a llegar a traernos un fin de semana inestable. Pero al ver lo que se nos viene para el sábado, todo lo que está en este verde
más liviano es donde vamos a ver la posibilidad que veamos tormentas eléctricas. Eso incluye el Valle de Tesoro y lugares en las montañas, incluyendo McCall, en el oeste de las montañas, pero eso excluye lugares en el Valle Mágico, pero es donde podemos ver la posibilidad de esos vientos incrementarse, las tormentas eléctricas y también lluvia muy fuerte en esas tormentas si es que se empiezan a producir. Pero viendo el sábado y el futuro, el modelo a futuro, vamos a ver el sábado, por la mayoría para los valles, no se va a ver mucha lluvia. Eso se mantiene en lugares en las montañas o en lugares más altos, y no es hasta el domingo que lleguemos como hasta las 10 de la mañana, 11, es que vamos a ver que empieza a llegar la lluvia aquí al Valle del Tesoro, continúa en las montañas y es posible que se extienda en lugares en el este de Idaho para el lunes y por la mañana, pero vamos a empezar a ver que se seca ya al llegar el martes. Pero viendo las temperaturas es donde vamos a ver que el clima no se mantiene helado o frío, se mantiene hacia el promedio o encima del promedio, o entre los medios 60 y en las temperaturas bajo los 70 grados que vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver que esa lluvia llega con los vientos que se incrementan para el lunes, y vamos a ver que después de eso una cresta de alta presión se mantiene en nuestra región y vamos a ver las temperaturas subirse a casi 80 grados y bastante sol llegando el jueves y posiblemente se extienda hasta el viernes. La pena de muerte sigue siendo una opción si Bryan Kohberger es declarado culpable en su próximo juicio por matar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en el año 2022. Un juez dijo hoy que el castigo capital puede ser considerado a pesar del diagnóstico de autismo del acusado. El equipo de defensa de Kohberger le pidió al juez Stephen Hippler que eliminara la posibilidad de la pena de muerte. Argumentaron que ejecutar a una persona con autismo fuera un castigo cruel. El juez no estuvo de acuerdo y dice que el autismo no es lo mismo que una discapacidad intelectual. El juicio de Kohberger está programado para comenzar en agosto. Una persona murió tras un accidente en Boise. Esto pasó el jueves por la mañana, poco después de las 9:45, en la intersección de Fairview y Mitchell. La policía de Boise informó que el conductor de la motocicleta era menor de edad. Se dirigió hacia el oeste a alta velocidad cuando chocó contra una camioneta en la intersección. El joven murió y el conductor de la camioneta fue llevado al hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida. Y al nivel nacional, el presidente Donald Trump habló con los reporteros esta mañana mientras él y la primera dama partían hacia Italia, donde van a asistir el funeral del Papa Francisco mañana. Comentaron sobre sus recuerdos de Papa Francisco. Good man. He loved the world, actually, and he was just a good man. I met him twice. I thought he was a fantastic kind of a guy. También le preguntaron a Trump sobre la reunión del enviado Steve Witkoff con Vladimir Putin hoy, mientras continúan las conversaciones para encontrar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra en Ucrania. We're meeting with Putin right now as we speak, and we have a lot of things going on, and I think in the end we're going to end up with a lot of good deals, including tariff deals and trade deals. We're going to make our country rich, but we're going to try and get out of war so that we can save 5,000 people a week. Y el presidente Trump también les dijo a los reporteros que creen que el plan de los aranceles va bien. Y ahora cambiando de tema, ya que fue una noche muy especial el jueves por la noche, especialmente para jugadores como Ashton Jeanty, que ahora se dirige a Las Vegas para ser parte de los Raiders, convirtiéndose en el Bronco elegido más alto de las selecciones de la historia de Boise State. Jeanty casi rompió el récord de corriente en una sola temporada de fútbol universitario, fue el segundo en la votación de Heisman y ahora esto. Hace un año rechazó una oferta de $1 millón para entrar al portal de transferencias. Jugó a largo plazo porque anoche consiguió un contrato de más de $30 millones por 4 años con una opción por un año, un quinto año. Nuevamente, Jeanty fue seleccionado con la 6ª selección general por los Raiders de Las Vegas. Al hacerlo, se convirtió en el primer Bronco en ser seleccionado entre los primeros 10 mejores. Además, es la selección más alta que ha avanzado en el corredor desde Saquon Barkley, que fue seleccionado como el segundo en el 2018.
Y las buenas noticias no paraban de llegar anoche. Colston Loveland, nativo de Goodland, Idaho, también escuchó su nombre. Los Chicago Bears sorprendieron a todos colocando a Loveland en el puesto número 10, pero cuando se considera lo que hizo en Michigan, parece que la selección es válida. Loveland siguió los pasos de Leighton Vander Esch, nativo de Riggins, Idaho, también que fue seleccionado en las primeras rondas en el 2018. Loveland le dio crédito a su pasado, por donde está hoy y por la selección que le hicieron anoche. Qué bonito que tienen conexión aquí a Idaho y de verdad nos da tanto orgullo porque Sí. también se siente que nosotros hicimos eso. Sí, porque también tuve una entrevista y le preguntaron por qué es importante, siendo de Idaho, que te hayan seleccionado, y fue una de las cosas que mencionó, que es una oportunidad para otros que están aquí en Idaho para que vean que sí se puede y es un orgullo. So, siguen allá, sí andan jugando este tipo de deporte. ¿Te gustó lo que tenía puesto Genty? Hubieras visto, tenía unos zapatos de diamantes, pero Crocs, aunque Sí. mucha gente tal vez diga que les gustó o no les gustó, a mí me encantó. A mí me gusta su estilo. A mí me gusta ese tipo de estilo. A mí no me gustan los zapatos. ¿No? No, tengo que ser honesta. Lo que tenía diamantes, ¿no te gustaron los diamantes? Sí, pero no el tipo de zapato. Bueno, para más noticias en español visiten nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook, KTVB en español.